Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, pero para acomodarme la silla. Ahora sí. ¿Cómo están a todos? Espero que estén muy bien en esta noche. En esta noche de hoy, 28, estamos a nada de que sea 31, que sea el día de Halloween, que hoy, por cierto, es un especial. Vamos a acomodarnos así. Es un especial que tenemos acerca de este mismo tema, porque yo sé que disfruta mucho con todas las fiestas, con toda la celebración, con los disfraces, con todo, pero de ahí aquí nos hacemos una pregunta: ¿qué es Halloween? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y por qué se sigue haciendo? Entonces, creo que es un muy buen tema para ver hoy, para cambiar un poquito el tópico, porque siempre en Halloween se hablan de historias, se hablan de crímenes, se hablan de muchas cosas, pero no se habla específicamente sobre qué es Halloween. Entonces creo que eso es un tema que deberíamos tocar. No, no se habla precisamente de lo que se celebra o de lo que representa realmente el Halloween. Exactamente. Entonces de ahí creo que los temas que tenemos hoy están bonitos. También, bueno, yo les traigo unas historias ocurridas en Halloween también, porque no puede haber Halloween sin contar historias De terror. escalofriantes de terror. Sí, Entonces, la idea es quedar dentro de la temática, hacer un podcast, digamos, más temático hoy, basado enteramente en lo que es el Halloween. exactamente. Y bueno, y ahí también recibimos bastantes feedback, bastantes consejos de los viewers en el stream anterior, que pues bueno, estamos tratando de aplicar. Vamos a hacer algo aquí más interactivo, para que ojalá lo puedan disfrutar bastante. Sí. No sé si va a comentar algo. Cuente. No, iba a decir... No, nada más era decir que sí, la idea es tratar de aplicar un poco más los consejos que hemos dado la vez pasada. Y no, nada más. Sí, antes que nada, antes de empezar, quiero recordarles, ojalá que los que estén viéndolo ahorita, que el día de mañana, sábado 29, voy a estar en el Infinity Gaming Center presentando el canal y voy a estar relatando una de las historias que voy a contar aquí hoy también. Pero si tienen el tiempo y tienen las ganas, pueden ir a verlo en vivo. Va a estar muy bonito. Ahí van a ver varias actividades, van a ver roleplays, van a ver juegos de terror, muchísimas actividades. El pase lo pueden buscar en el Instagram de Infinity Gaming Center. Ahí está el link directo para que puedan conseguir el pase. Todavía hay tiempo. Es mañana a partir de las 12 mediodía, entonces para que ojalá se puedan llegar. Y yo creo que podríamos empezar con eso. Sí, contame. ¿Qué vamos a empezar? Bueno, ¿Qué es el Halloween? ¿Por qué estamos aquí? vamos a empezar sí, con el contexto histórico. Esta parte va a ser un poco más, más como clase de historia, ¿no? La idea es explicar el porqué del Halloween, de dónde viene, de dónde nació. Y justamente, bueno, pienso yo que para empezar habría que empezar por la etimología. ¿Qué significa el Halloween? Que saber que el Halloween, como muchos se dudarán, ¿no? Como muchos pensarán, viene del inglés All Hallows Eve, que en español se traduce como la tarde de todos los santos. Tarde de todos los santos es una tradición cristiana que existe desde el siglo VIII y fue nombrada por el Papa Gregorio III. La Noche de Brujas, como nosotros conocemos a esta fiesta en español, viene también de una tradición cristiana, pero en España, en Galicia, en todo lo que es la parte celta española. Existían tradiciones y fiestas que se celebraban en esta misma fecha llamadas Noche de Brujas. Noite Meiga, creo que no sé cómo se pronunciará, pero viene de ahí la manera en la que nosotros llamamos a la fiesta Noche de Brujas. Ahora, la fiesta en un principio se originó para conmemorar a todos los santos conocidos y desconocidos, y oficialmente se declaró el 1 de noviembre como fecha oficial de esta fiesta de todos los santos. Pero la tradición cristiana, digamos, los rituales, las ceremonias se debían empezar la tarde del 31. Entonces usted empezaba el 31 y seguía con la fiesta el 1. ¿Y esto quiere decir que también se relaciona con el Día de los Muertos o es algo aparte? A eso venía justamente. El Día de los Muertos, tal como se celebra en México, es otra cosa. El Día de los Muertos mexica
Es una tradición que data de mucho antes de la llegada de los españoles a América, y aunque la celebración mexica fue adoptada por por el cristianismo, no es exactamente lo mismo. Ahora hay que saber que en el cristianismo el 2 de noviembre se celebra la fecha de la conmemoración de todos los fieles difuntos, que sería el equivalente del Día de los Muertos. Supongo que será por eso que en esta fecha, que las tres fiestas se celebran más o menos en el mismo periodo, ¿no? Que fueron los católicos, ¿no? Que hicieron para poder atraer a todas estas tradiciones paganas, como que los pusieron todos en la misma fecha, les cambiaron el nombre y lo Algo, hicieron una fiesta cristiana, la algo adoptaron, ¿no? interesante que tal vez me gustaría comentar es por qué eso mismo que acabas de decir, por qué está, todo es casi como en la misma fecha, ¿verdad? ¿Por qué decidieron pasar como de una fecha que estaba por allá en mayo o por ahí, no me acuerdo exactamente, y Mm. pasarla a noviembre, ¿verdad? Creo que eso es un dato curioso que quisieran varias, pasar varias tradiciones a la misma fecha, ¿verdad? Creo que es algo curioso comentar tal vez. Sí, la cosa es que el Halloween original era una fiesta que duraba una semana. Era una fiesta celta que se hacía una semana y era a final del otoño. Hay que saber que en Roma, en esta época, también se celebraban varias fiestas con el fin de la cosecha, el equinoccio y todo este montón de cosas. Entonces, para poder facilitar la conversión de los pueblos politeístas, el Vaticano simple y sencillamente adoptó este periodo, le puso como un santo, digamos, le atribuyó un santo y lo convirtió, no, lo absorbió y lo convirtió en una fiesta cristiana. Y lo mismo pasa con el Día de los Muertos. Supongo que el Día de los Muertos, no creo que los mexicas celebraran el Día de los Muertos el 2 de noviembre. Supongo que los cristianos, después de ver esta tradición, la trajeron y la mezclaron para que se mezclara con la fiesta europea de la conmemoración de los fieles difuntos. Pero bueno, como ya lo dije, el Halloween, aunque sí tiene sus raíces cristianas y tiene ciertas tradiciones que ya explicaré más adelante que son cristianas, su origen como tal es pagano. Viene, viene de el pueblo celta. Notablemente lo que hoy es Irlanda, Escocia, el Reino Unido, como ya lo dije antes, una cierta parte de España, el norte de Francia. Y se, esta tradición es muy antigua, estamos hablando de una tradición que lleva más de 2000 años siendo celebrada. Hay que saber que en los pueblos celtas existían 4 grandes festivales del fuego. El Samaín o Samhain, como se pronuncia, no sé exactamente cuál es la pronunciación correcta, era la más importante de estas fiestas porque esta marcaba el fin de la cosecha, el inicio del frío y oscuro invierno y también el fin de año. Para los celtas este periodo es el fin de año. Entonces, pues era una época de fiesta, ¿no? Era una época en la que se celebraban muchas cosas, era una época en la que la gente se reunía. De hecho, en ciertos pueblos celtas era una fiesta que era obligatoria, se estaba obligado a asistir, obligado a participar. Y también era un ciclo que se relacionaba mucho con la vida y la muerte. Al ser la época en la que el verano terminaba, empezaba el invierno, se podían recortar las cosechas, se asociaba mucho a la vida y la muerte. De hecho, se creía que en este periodo es cuando el velo entre el mundo de los vivos y el más allá era el más delgado, era más fácil atravesarlo. Se creía también que en esta fiesta el tiempo se paralizaba. Entonces los druidas eran los sacerdotes celtas, aprovechaban estos tiempos para tratar de predecir el futuro, y ver cómo sería el invierno que les estaba esperando, ¿no? Esto era una manera de como de reconfortar, ¿no? De calmar a la gente, decirles, bueno, acabo de ver el futuro, no sé qué, y este invierno
pues va a estar frío, pero no tanto, y todo va a estar bien y todo tranquilo y no se preocupe. Y el pueblo, este pueblo, hay que saber que el pueblo celta, los druidas eran magos o brujos, digamos, naturales. La magia celta es una magia que se asocia a la naturaleza. Se habla mucho de espíritus naturales. Entonces, para calmar a estos espíritus de los que estos pueblos dependían, en los que estos pueblos creían, se hacían ofrendas. Parte de la cosecha, ciertos animales se ofrecían a los espíritus para pedirles clemencia en el invierno o para calmarlos o ciertas cosas. Una de las tradiciones más importantes del Halloween, la tradición que es seguramente la más conocida, es la tradición de los disfraces. Es que usted tiene... A eso iba la pregunta, porque estaba justo ahorita pensando en qué interesante, pero cómo se relaciona eso con los disfraces, ¿verdad? ¿Por qué es que nos disfrazamos y por qué precisamente tiene que ser, digamos, como monstruos o como cosas de historias? ¿Por qué se hace esto? Sí, bueno, eso es muy interesante, la verdad. Lo que es la tradición del disfraz como tal es una tradición que data del inicio de Halloween. Estamos hablando de Samaín, hace 2000 años. Se creía, como ya lo dije antes, que en este tiempo el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos era mucho más delgado. Entonces, se creía que los muertos, los ancestros, venían a visitar en esos tiempos. La cosa extraña es que por alguna razón los celtas creían que cuando los ancestros a, venían a visitarnos, venían con la intención de llevarnos con ellos, ¿no? Venían con la intención de llevarse a su familia con ellos al más allá. Y es de ahí de donde vienen los disfraces. La gente se disfrazaba, se ponía máscaras, se disfrazaba de duendes y de hadas y de otro montón de cosas en las que ellos creían para que los ancestros no pudieran reconocerlos. Ellos no pudieran verlos y no se los pudieran llevar al más allá. Hay muchas leyendas y muchas criaturas, digamos, también que son asociadas con esto del Halloween y que tienen que ver mucho con las tradiciones hoy en día. Hay que saber que esto de los disfraces hoy en día como tal es algo más moderno. Esto de disfrazarse de monstruos de películas y de... Esto de disfraces, como dice Sí, Belenu, disfraces sexys y todo esto es algo más moderno. Es un buen comentario, Belenus. Qué lástima que pasaran de vestirse de monstruos a trajes sexys, ¿verdad? Es una completa, o sea, sí, se está perdiendo totalmente la cultura y la idea de la tradición. Claro, sí, eso es algo ya más moderno, es algo que en los años 50 en Estados Unidos, cuando se popularizó la fiesta, se cambió, se modernizó, se hizo más popular, entonces sí ha habido cambio en lo que son los disfraces que tradicionalmente eran más monstruos o criaturas naturales que los de los que los celtas creían. Entre estas criaturas naturales están los que llaman los Aosí, que para nosotros vendría a ser algo así como un elfo o un hada, que eran seres muy traviesos, muy de andar jugueteando, muy de andar haciendo cosas. Entonces, la tradición de dulce o travesura, la travesura está asociada con ellos. Cuando había una travesura en estos tiempos, cuando alguna persona hacía una travesura, lo que decía era, no fui yo, fueron las hadas. Era así que, es así que no nació. Fui yo, fue Tete. Exactamente, no fui yo, no fui yo quien movió tal cosa, fue un hada o fue un duende o lo que sea. Fue un duende y me robó las cosas. Y ya hablando más de esta tradición de dulce o travesura, que es la segunda tradición, digamos, más conocida del Halloween después de los disfraces, diría yo. La travesura, como ya le dije, viene de aquí, de los duendes y de las leyendas celtas, pero lo de dulce la excusa viene perfecta, del cristianismo. nos dice por acá. Es la excusa perfecta, claro. Sí, exactamente. Pero la tradición de los dulces, de la palabra dulce o travesura, es una tradición cristiana. Que en Inglaterra se conocía como el soul cake o el pan de alma. Inglaterra no era el único país, evidentemente, que practicaba esta tradición.
Pero la idea era que en estas fechas los niños iban de casa en casa cantando y rezándole a los muertos, y como pago recibían un pan especial que era el que llamaban el pan de almas. Es de ahí de donde viene hoy en día la tradición que conocemos como dulce o travesura. Y bueno, el Halloween se ha habido mezclado con muchas otras tradiciones y muchas otras culturas a lo largo de los años. Pero sí hay muchas criaturas muchas leyendas de esta fiesta celta que se han logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Una de las más conocidas, por ejemplo, es lo que los antiguos irlandeses llamaban un Dullahan, perdón. Los Dullahan eran espíritus maléficos que se representaban como hombres sin cabeza, que montaban caballos y estos caballos tenían ojos en llamas. Eso no es como el padre sin cabeza. Vendría siendo más o menos como el jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza, sí. Exactamente, de ahí viene. De ahí. Estamos hablando de una tradición que en Estados Unidos hoy en día es muy, muy conocida, pero que va de mucho más atrás. De hecho, el Halloween en Estados Unidos hoy en día sobrevivió gracias a todos esos inmigrantes irlandeses que venían a Estados Unidos y que traían con ellos todo ese montón de cuentos y de historias Pero entonces ahí fue cuando se empezó a comercializar, o cuando se empezaron empezó a invadir de tradiciones de otras cosas y adaptarlos a la de ellos. Sí, se empezó a comercializar por ahí en los años 50, cuando la tradición de dulce o truco se hizo popular entre los niños estadounidenses. Fue ahí cuando, no me acuerdo exactamente quién, una empresa hizo una campaña como para motivar a los niños que fueran a pedir dulces de casa en casa, y fue ahí donde ya el Halloween se convirtió en una fiesta más comercial. Hay que saber que pues el Halloween original no era una fiesta para niños, era una fiesta que tenía historias más macabras y una fiesta más religiosa. Sí, era una tradición para espantar los espíritus y como en sus orígenes celtas era para proteger sus cosechas. Sí, proteger sus cosechas y prepararse para el invierno, ¿no? O sea, una fiesta en la que se hacían fuegos. Exacto, era algo que en su momento tenía su razón de ser, no fue algo que simplemente era por fiesta, nada más para ir a bailar aquel cumbión de Manto Fea de la historia de... Sí, de hecho los bailes asociados a Halloween, que es lo que llaman en inglés bailes macabros, de hecho vienen del cristianismo, no vienen del paganismo celta. De verdad. De hecho, ese tipo de bailes sí fueron inventados por los cristianos. No me acuerdo exactamente cuál era la razón, pero sí viene de la Iglesia Católica. Sí, es interesante y sí, o sea, como le digo, en su momento tenían su razón de ser, pero ahí lastimosamente quizás se mezcló con otras tradiciones, otras culturas, y de ahí ha llegado hasta lo que tenemos hoy, que quizás no es del todo malo, pero ya perdió totalmente su sentido, ¿verdad? Digamos que perdió su sentido religioso, en el sentido que Halloween y Samhain hoy en día pueden disociarse completamente y verse como dos tradiciones diferentes, pero yo diría que no es tan malo, porque gracias a que el cristianismo lo absorbió, gracias a que el cristianismo se metió en la cuestión y trató de adoptar a estos pueblos, sobrevivió. O sea, cuántas tradiciones se han perdido en la historia porque no supieron adaptarse o no supieron modernizarse, ¿no? Sí, cuántas tradiciones. Demasiadas. De hecho, bueno, eso es un tema que podríamos tocar en otro podcast, pero, o sea, cuántas culturas, cuántas lenguas, cuántos pueblos se han perdido por mezclarse con otros o porque han sido invadidos y simplemente adaptaron la cultura de otros y ya olvidan lo que era de ellos. Sí, exactamente. O sea, nosotros en América lo sabemos bien, aunque América realmente, cuando se pone a pensar, a América no le fue tan mal porque muchas de esas tradiciones sobrevivieron. Todavía existen hoy en día. Sí, claro, digamos, países como Guatemala, por ejemplo, es un país que todavía tiene muchísimas pueblos indígenas, inclusive sus mismos departamentos tienen sus nombres casi que originales. Costa Rica sí, definitivamente sí ha sido bastante... no tanto.
Más o menos, porque sí se trata de imitar mucho lo que viene de otros pueblos. Por ejemplo, de Sí, Estados Unidos sí pero se copia demasiado sí, sí, las y también, tradiciones. Porque aquí también esto de el... Halloween inclusive no era algo que se celebrara así masivamente y se comercializara. Fue hasta hace pocos años que yo empecé a ver eso más normal. Como en todo el mundo, en el mundo entero. Bueno, el día de Halloween es una fiesta que se celebra sobre todo en lo que llamamos el mundo occidental, pero o sea, los que la comercializaron, los que la hicieron popular, las que la trajeron tal cual es hoy en día son los gringos. Son ellos que, gracias a ellos que tenemos la fiesta ahora. La cosa está que en las tradiciones americanas, en Costa Rica, por ejemplo, hay tradiciones que tal vez no parezcan tan antiguas, pero que podrían serlo. Uno de los ejemplos más claros podría ser la Virgen de la Negrita. La negrita. Esa tradición, Y no, y la historia, por donde ¿verdad? usted la vea, tiene que tener algo indígena atrás. O sea, Definitivamente. hay algo mucho más antiguo que los españoles atrás de esa historia. Lo mismo pasa con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de los Buenos Aires, bueno, todas las vírgenes que se puedan ver en América. Generalmente, yo podría decir casi seguramente que esas vírgenes están ahí para esconder a algún dios indígena o Y es alguna diosa que, indígena. o sea, no se menciona, o sea, usted va al Vaticano y no va a encontrar ninguna historia de la negrita, eso es algo que es de aquí. Mm, Entonces definitivamente es algo por eso digo, que cambiaron para que calzara con exactamente, católico. para poder convertir más fácilmente a la gente y para evitar tanto conflicto y tanta guerra. Se... Yo hasta ahora veo que la gente se disfraza aquí de hecho por Halloween. Hace pocos años, sí, es lo que está diciendo. Yo hace poco fue que yo empecé a ver eso. Porque hace 10 años uno no veía eso. Si acaso eran Bueno, no sé, los porque adultos. la mascarada no es una tradición de esas fechas. O soy yo que estoy perdido, es que no me acuerdo. Más adelante es. Creo que la mascarada es por allá de... Bueno, sí es en esta fecha, pero no sé exactamente si tendrá que ver con Halloween. No lo hacen por Halloween, es por otra cosa. No recuerdo Sí, es por otra exactamente. cosa, pero como que vacilón como está, como es temático, ¿no? Como podría Sí, eso sí. fácilmente ser una tradición de Halloween. Y más que eso de las mismas Eh, fechas, es el 31 sí, sí, también que lo hacen. es en las mismas fechas, hay máscaras, hay disfraces, hay despelote. Sí, no, sí, o sea, podría fácilmente ser una tradición. Ahora hay que saber, como ya le dije, el Halloween como fiesta comercial es una cosa, pero hay que saber que el Samhain como fiesta religiosa todavía existe. Hay ciertas religiones paganas o neopaganas, como se le llaman hoy en día, ciertas religiones politeístas, que tratan de como de reconstruir las antiguas tradiciones celtas. Entonces, por ejemplo, la Wicca, que es la más conocida de estas religiones neopaganas, celebra todavía el día de hoy el Halloween, el Samhain, como se supone debía ser celebrado. Pero bueno, la Wicca, hay que saber que yo sepa, hasta el momento no estoy seguro, creo que solo 3 países consideran la Wicca como una religión oficial. Creo que los únicos son España, Portugal y Estados Unidos. Sí, muy pocos, demasiados pocos. Para... Hasta donde yo sé, no sé, puede que ahora sea más, pero hasta donde yo sé son los únicos 3 que adoptaron la Wicca como religión oficial, o sea, en la que se puede practicar la Wicca libremente. Está muy interesante. Y bueno, creo que aclaramos un poco cuál es el significado de Halloween, por qué se hace, de dónde viene. Pero yo creo que podríamos contar una historia, ¿no? No sé qué le parece. Sí, Les cuento una a ver, historia. sí, la idea es meterse a contar historias de fantasmas. Porque es que, digamos, a pesar de su origen y todo, de muchas personas agarran esta fecha para hacer otras cosas. Y como en muchas culturas lo adoptaron o lo piensan así, es un tiempo en el que, digamos, la línea del mundo entre los vivos y el del más allá se hace una línea muy delgada. Podríamos, Es cuando se piensa que los espíritus tienen más podríamos, facilidad para atravesar. entonces podríamos pensar o más bien se da el caso de que se dan muchos más casos de actividades paranormales o de más casos de fantasmas o de apariciones durante esta fecha. Y entonces Sí. es aquí donde encontramos muchísimas más historias.
Entonces, de ahí vamos a contar una historia para cambiar un poquito. Esta es una historia un poquito cómica. Es un creepypasta. No sabemos si fue real, si no lo fue. Simplemente es alguien que lo escribió en internet y lo dejó por ahí. Pero es una historia que su título da bastante gracia, pero la historia es un poco macabra. Esta es la historia de Bloody Mary es una perra. Y dice el que la cuenta que él tenía un compañero llamado David, en el que tuvieron una brillante idea. Deberíamos hacer que mi último día sea legendario, me dijo el compañero David, con una ligera sonrisa en su rostro. Aún no le había contado a nadie más en la escuela que me iba a mudar el día después de Halloween. ¿Y qué tal si todos llegaran a creer que Bloody Mary me llevó? Aclarando un poquito, Bloody Mary es un espíritu que se puede invocar muy fácilmente durante la noche de Halloween. Este se hace en un espejo y se lleva un ritual a cabo en el cual se invoca a una mujer, parecido a la historia de la Llorona, ¿sí? En el que pierde su hijo y entonces anda buscándolo y este espectro se aparece en un espejo. Ah, pero se parece también a Beetlejuice, porque para invocarle hay que decir otras veces el nombre. También, sí. Este plan que tenían era brillante. Después de la clase, él y yo íbamos a anunciar que invocaríamos un fantasma en el espejo de nuestra casa y que después de eso, él se iba a escapar por la ventana. Era una caída pequeña, una caída corta hacia el balcón del segundo piso. Y él se iba a montar encima de este mismo balcón para irse por las escaleras y caminar hacia la casa. Yo iba a salir. Si tú sigas contando la historia, ya ven. Cuéntame, dale. Yo iba a salir y iba a divulgar que Bloody Mary se lo había llevado hacia el otro mundo y que nadie lo iba a volver a ver jamás. Este era el plan brillante que el protagonista de esta historia y David tenían para hacerles creer a todo el mundo que Bloody Mary se había llevado a su compañero en vez de que él simplemente se iba a mudar el día después de Halloween. Hubo al menos 3 docenas de personas que se habían reunido esa noche después de la escuela. David y yo éramos apenas capaces de contener nuestras sonrisas a medida que nos dirigíamos hacia el baño solas. ¿Sabes? Al menos deberíamos intentarlo, le expliqué. De esa manera, no estaremos mintiendo cuando digamos que tratamos de atraer al fantasma. David solo palideció un poco, pero me dijo que estaba bien, supongo. Es en ese momento donde me paro frente al espejo con osadía. Él se colocó a mi lado, tentativamente, y comenzó a recitar la siguiente frase: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, maté a tu hijo. Su voz hizo eco con la mía, aunque algo nerviosa y un poco vacilante. Nos miramos fijamente a nuestros reflejos en el espejo y parpadeamos. Ellos también, es lo que cuenta el protagonista. No sucedió nada. Y en ese momento es cuando evacuamos un suspiro de alivio. Será mejor que me vaya, me dijo David. Ya es hora. Subí una pierna encima del lavabo y pasó la otra por la ventana abierta antes de darme su último adiós. Te cuidas, me dijo con una ligera sonrisa. Es en este momento cuando él miró hacia abajo y movió su peso para posicionarse en el barandal de la ventana. Se encontraba a medio camino cuando decidí que no me lo podía resistir. ¡Bú!, le grité saltando hacia enfrente. Es en ese momento cuando sus ojos se ampliaron de inmediato y lo traicionaron en un momento de terror. Honestamente, no tenía la intención de hacer que se resbalara. David se cayó a través de la ventana y quedó fuera de mi vista antes de que yo pudiera reaccionar. Ah, genial, pensé. Ahora tendremos que lidiar con un tobillo torcido.
Es en este momento cuando yo camino hacia el mismo lavabo, apoyo mis dos pies y me asomo sobre la ventana, solo para echar un ojo a ver cuál era la patética caída que había tenido David. La cabeza de David estaba empalada por los costados con un tubo de metal que solía formar parte de una cerca con alambre de púas. Habrá caído unos 5 metros aproximadamente. Fue atravesado de 100 a 100. La parte superior del tubo estaba revestida con sangre y la punta tenía vísceras de cerebro. Es en este momento cuando sigo mirando aquella escena y sus piernas se sacudían como si estuvieran corriendo pero en un mismo lugar, pero el tubo lo mantenía firme y se contoneaba de lado a lado mientras sus piernas bailaban. Sus ojos nunca se cerraron y creo que al final Bloody Mary sí nos atrapó, o eso es al menos lo que le conté a todos. Dije que David se espantó por lo que vio en la invocación en el espejo y saltó hacia la ventana. Y ahora, cada día, contemplo al asesino de David cada vez que me miro en un espejo. Esta es la historia de nuestro amigo David y el protagonista, una noche de Halloween que quisieron retar a Bloody Mary. No creo que haya sido una muy buena idea haber hecho eso. O sea, la verdad, Bloody Mary como que nada más se quedó viéndolos, para mí. Ni siquiera hizo falta que los viera. Eso no fue falta, ya no los tocó. Eso, el bar ahí me dice que no había penal. No hubo contacto, no hubo contacto, sí, ahí jamás. Sí. Por eso es que, aunque la historia tenga un título bastante gracioso, de ahí, no sé qué tan escépticos sean aquí en el público o qué tan creyentes sean, pero muchas veces no es necesario que se aparezca un espectro frente a nosotros para que pasen cosas bastante terribles. Para ser víctimas, sí. De hecho, la parte psicológica juega un rol extremadamente importante en cómo usted percibe estas cosas. Yo no sé si usted ha visto, Dross había hecho un video de los libros más peligrosos de la historia, y él hablaba de un libro que se llama El manuscrito de Múnich, que es un libro de nigromancia. Y lo interesante de este libro no era tanto la parte nigromante, pero sí la parte de lo que llamaban la psicología de asesino, la psicología del horror. No me acuerdo exactamente cómo lo llamó, pero era todo un capítulo dedicado a cómo manipular la mente de las personas para que creyeran que estaban siendo víctimas de una maldición, que estaban siendo víctimas de un espectro. O sea, todo cómo manipular el entorno, cómo psicosear a la gente para que creyera que estaban siendo perseguidos por una entidad maligna. No, es que entonces, sí, eso es un factor importante. Digamos, si usted se cree que vas a ver un fantasma en la esquina del cuarto a las 3 de la mañana, lo más seguro es que sí lo vea. El asunto es que no creo que sea real. Es su misma mente la que juega trucos. Y quién sabe. Y es que igual, como usted dice, Dross tiene un dicho que a mí me gusta mucho porque es muy cierto. A veces la realidad está supera la ficción. Sí. Porque a veces lo que usted se imagina puede dar más miedo que lo que en realidad está pasando. Sí. Lo que usted cree a veces puede darle más miedo que lo que en realidad pasa. No sé, la verdad, porque yo digo que las películas de horror les encanta jugar con este estereotipo del personaje que cree en lo paranormal y al que generalmente pues sobrevive o no sé qué, y el personaje que no cree en nada, y es el que se terminan comiendo primero. A mí lo que no me gusta de las películas nuevas de terror es ese efecto que ya no logran dar miedo por la trama en sí, sino que lo único que hace es meter un jumpscare o un screamer y ya por eso la película es de miedo. O sea, es que en el
momento obviamente todo el mundo se va a asustar, pero no es por en sí, por la trama, por la película, por lo que usted está viendo, es simplemente porque es un susto, es un reflejo natural de cada persona. Está totalmente todo callado, todo en silencio y de repente le meten un portazo, un golpe y con la cara de alguien desfigurado, de modo Sí, que... no, Pero o no sea, crea ese suspenso desde el es que principio. a mí lo que me gusta de las películas de miedo digamos, las que me gustan de verdad son porque me da miedo en sí la película, ir a ver la película. Por ejemplo, en su momento la del Exorcista era una película que daba miedo Sí. por ser el Exorcista, por la película, no Bueno, por porque el tema, ¿no? salía la madre caminando de espaldas El en la escalera. exorcista, Era, el exorcista dio mucho miedo, creo yo, más que todo por el tema, porque en los países muy cristianos el tema tocado por el exorcista también. un poco complicado en su momento. A mí la verdad el exorcista lo que me da miedo no es tanto por el tema ni por lo que presenta, sino por lo que pasó en el set. Yo no sé si usted ha Ah, escuchado sí, hablar también de eso todas es las algo, historias ligadas a eso. eso es O algo, Poltergeist. sí, Poltergeist fue el hecho de que el director haya decidido usar cadáveres reales en Poltergeist estuvo... sí, eso era heavy. O por ejemplo la película, una película vieja también es The Omen, que de los Omen. actores también habían sufrido accidentes y habían tenido cosas durante la grabación de la película. Y esa es una película que da miedo por la trama, por en sí, por la película, ¿verdad? Y bueno, y ya que estamos hablando de fantasmas, por qué no te contás una historia que tenés por ahí? Bueno, sí, vamos a hablar de... Justamente como estamos hablando de ¿cómo decirlo? De De este tema, no, de esta frontera entre la realidad y esta línea que divide el mundo de los vivos de los exactamente. no vivos. Sería entre lo que la realidad, lo que es real y lo que es ficción. En los años 60 en Londres, en la Londres victoriana, se creó un club llamado el Club de los Fantasmas que tenía por propósito investigar de manera científica, de manera Seria. real, los fenómenos paranormales, ¿no? Hay que saber que la sociedad británica siempre ha sido muy fanática a lo esotérico. En los años 60, en los 1860 estuvimos con esto del Club de los Fantasmas. Los 1910 era la moda de las momias. Había momias por todos lados, se traían momias de Egipto y se compartían y se abrían momias, o sea, traían momias y las abrían así se hacían fiestas y reuniones y se ponían a... Era lo primero que hacían ellos, de eso, de maldiciones y que abrir tumbas era maldición. Nah. Eso es algo que siempre ha sido muy, muy, muy pegado, o sea, muy ligado a la cultura británica. Y bueno, en la época victoriana se creó en la Universidad de Cambridge. Un grupo estudiantil se reunió para tratar estos temas paranormales. Y se creó ahí el que hoy llaman el Club de los Fantasmas. La prensa evidentemente, obviamente, rápido trató pues de desprestigiar o de hablar mal de este grupo. Y no sé por qué, la verdad, o sea, no veo por qué la prensa hubiera tratado de desprestigiar a un grupo que estaba en un tema que era tan popular en esos tiempos. De hecho, llegó a ser tan popular que dentro del mismísimo club no había personas muy, pero muy conocidas como el mismísimo el mismísimo escritor Charles Dickens, escritor de El cuento de Navidad. Para quien no lo sabe, el cuento de Navidad es el cuento del fantasma de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura. Exactamente. Se dice que la primera investigación oficial del grupo data de 1862 y que buscaba probar la raíz sobrenatural que se escondía detrás de los trucos de 4 ilusionistas llamados los hermanos Davenport. El club los desafió a que invocaran un fantasma de manera científica. Trataron de hacer esto en condiciones reales y
para probar de verdad si había algún poder sobrenatural, estos se pusieron a revisar las mesas, a buscar cables, a todo este tipo de trucos, ¿no? Que era muy popular entre los ilusionistas de ese momento. Al fin y al cabo lograron probar que los hermanos Davenport eran un fraude. Bueno, yo no diría un fraude. Digamos que la idea sobrenatural era un fraude, pero al fin y al cabo eran ilusionistas, ¿no? Este era el trabajo que ellos tenían. Ese era el trabajo que tenía. Sí, ese era lo interesante del arte, es hacer creer cosas que no son reales, que no son reales. Ellos no intentaban demostrar, o sea, no intentaban de enseñar el fantasma, sino que se creyeran que había un fantasma. Era la idea. Sí, son ilusionistas al fin y al cabo, es como los magos, ¿no? Tratar de distraerte con algo y después mostrarte, o sea, hacerte creer cosas que no son. Se dice que después de que Charles Dickens muriera en 1870, el grupo del Club de los Fantasmas se disolvió, dado a conflictos internos. Para Halloween del 82, 12 años después, Alfred Allard Watts, hijo de un prestigioso periodista y medium, volvió a traer el club a la vida. Se atribuyó el título de miembro fundador y trató de modernizar, digamos, el grupo, tratando de crear una división específica para las investigaciones psíquicas, para este tipo de personas que dicen poder mover cosas con la mente. El Club de los Fantasmas durante mucho tiempo se volvió muy selectivo en los casos que elegía. No era cualquier caso que usted podía traerles a ellos y decirles, bueno, es que aquí me dicen que hay un fantasma, es que vayan y pruébenlo, vayan, desmiéntanlo. Se me apareció un poltergeist en el patio, por favor vengan, ayúdenme. No, así ellos no eran... Sí, no era tan fácil. Ellos había que traerles un caso ya así muy serio, muy bien trabajado para que aceptaran. Y para ser miembro del club era todavía más complicado. Ellos hicieron... O sea, se dan tan escondidos que supongo que en su momento hasta se creía que era un mito. Sobre todo después de la muerte de Dickens. Y bueno, el Club de los Fantasmas, pues a pesar de que se haya fundado hace ya bastante, sí fue popular y sí sobrevivió hasta hoy en día. Se dice que hoy en día el club todavía sigue vivo. De hecho, se han dicho que varias personas muy conocidas como Conan Doyle, Freud y otras personas de este calibre han formado parte del club. Evidentemente no hay prueba de que sí o sí no. Eso es un dato, perdón, eso es un dato interesante de mencionar, porque si ellos formaron parte de ese club, qué tan importante habrá sido o qué tan influenciados se habrán visto de los casos que hubieran visto o que pudieron tocar ahí y qué tanto hayan influenciado sus obras. Por ejemplo, Conan Doyle o por ejemplo también Dickens. Bueno, Dickens fue hasta después, pero igual eso es algo interesante de ver. Qué tanto habrá influenciado las obras y si vieron algún caso ahí real, cómo lo habrán aplicado en sus obras. Bueno, por lo que de lo que tiene que ver con Conan Doyle, supongo que el hecho que él haya sido parte del club no me extraña. O sea, Conan Doyle era conocido, era un autor, era un escritor como Dickens. Y Conan Doyle escribió novelas paranormales. Bueno, novelas paranormales. Él era muy fanático del método científico, ¿no? Él quería Sherlock Holmes, que su obra más conocida es... retrata un personaje que trata justamente de desmentir a veces ciertas cosas utilizando pura lógica y puro método científico. Pero incluso Sherlock Holmes se vio frente a frente con cosas que a veces no podía explicar. El caso más conocido, la novela más conocida de lo paranormal de Conan Doyle es El perro de Baskerville.
los sabuesos de Baskerville, que supuestamente se inspiran en el Black Shock, pero yo tengo mi teoría de que se inspiran en el Cadejos. Sí, eso es una buena teoría, pero dejémoslo para otro podcast porque sí, la verdad es que eso Se da para puede un podcast discutir. completo, sí, y eso se puede discutir un montón. Sí, Es un tema muy como, interesante, eso tienen que todos verlo el día que hablemos de ese caso. También podremos hablar de Freud, que se dice que estuvo en el club, todo ese tema del psicoanálisis y de lo psíquico y todo que tanto se habrá influenciado por formar parte del club. pues honestamente puede ser. Si había un grupo de investigaciones psíquicas, puede que hayan inspirado el método de la hipnosis de Freud. Necesito un debate sobre ese caso. Nos dicen aquí, claro, es que Sí, es eso es que un tema que ya hemos hablado nosotros dos ahí mientras hemos estado jugando. Y es que, o sea, sí es algo demasiado interesante como Sherlock Holmes conoció al Cadejos. sí, es que la novela, aunque haya sido escrita hace ya rato, creo que fue en 1907 por ahí, es una novela en la que se habla de Costa Y Rica, es que, se o sea, habla de nuestro país. eso es lo interesante, que específicamente, o sea, no es que, yo estuve en América o yo estuve no, es que, o sea, él No, dice Costa Rica y yo estuve con una tica. sí, exactamente, se habla de Costa Rica, se habla de cómo el personaje vivió en Costa Rica y se habla de un perro que tiene los ojos rojos, que brillan en la oscuridad, que no me acuerdo si había cadenas específicamente, pero digamos que cuando yo vi la descripción Con solo que del diga Costa sabueso Rica de... y un perro negro, ya eso es el Cadejos. Exactamente, yo cuando vi la descripción del sabueso de Baskerville pensé más en el Cadejos que en el Black Shock británico, que es el que se supone que Eh, inspira... eso para mí, eso totalmente viene de ahí. O sea, yo creo que Ujú. no hay debate, pero igual, en otro podcast lo vamos a tocar y vamos a explicar más a profundidad Más a fondo, de sí, dónde es que que tenemos ya esta idea, esta teoría, y vamos a voy debatir sobre a, esto. voy a buscar, traerme la novela y ya citar página por página Sí, 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 todos los eso es un debate indicios. para otro podcast, pero sí es muy interesante. Igual, de ahí sí, como estabas hablando de Conan Doyle, yo creo que muchas de las experiencias que tal vez hayan vivido ahí sí se influenciaron en sus obras. Es algo que fijo. Como digo, Freud, Y Freud pienso yo, también. puede ser... Porque tampoco es que tuvieran un método científico así totalmente robusto para lograr demostrar algo que no existe. Porque igual en ciencia demostrar algo que no existe es algo casi que, si no es imposible, extremadamente difícil. Porque cómo niega la existencia de algo Es que sin probarlo. Es algo muy difícil de hacer. científicamente es imposible, es que va contrario al principio mismo de la ciencia. O sea, no puede negar la existencia de algo sin pruebas. O sea, es que No, va no, no contrario puede al ser. principio. La idea misma de la ciencia es buscar evidencia, es tratar de dar respuestas a las preguntas. De demostrar, sí, que eso existe. Entonces, es imposible. Yo sí he escuchado y Y sí he entonces, hablado con personas muy escépticas que tratan de decirte, mira, esto no existe, es imposible. Me dicen, porque la ciencia dice tal cosa, pero un científico realmente, un científico de verdad no podría decirle a usted, no le esto no va, existe. si no le va a decir que no existe. Un científico le Sí, le va a puede decir, demostrar lo que sí existe. le podría decir, bueno, yo no creo, vamos a ver si existe, pero no le puede asegurar, un científico no te puede asegurar nada, porque es contrario al principio mismo de la ciencia. Sí. Entonces, quizás por ese mismo lado, quizás Freud usó esos métodos para analizar los casos y los aplicó en su psicoanálisis y se hizo toda su teoría, ¿verdad? Yo pienso que tal vez, como digo, la Sociedad para Investigaciones Psíquicas, que era una rama de este grupo, puede ser que haya influenciado de una manera u otra la hipnosis. Hipnosis que en ese tiempo era popular como método. ¿Entiende? En ese momento no se conocía mucho la hipnosis, no se sabía hasta dónde se podía llegar, no se sabía qué era, si era normal o no. Y por lo que sé de Freud, sé que Freud se anduvo por varios países estudiando a varios expertos en el arte de la hipnosis
Entonces puede ser que hasta cierto punto haya Desde cierto habido punto sí se haya influenciado de eso. una conexión entre lo paranormal y la hipnosis. Fijo tuvo que haber alguien que decía que la hipnosis le permitía hablar con los muertos o una pendejada así. Bueno, y lo interesante también es que el club sigue existiendo y se reúnen hasta el día de hoy, el mismo día de los difuntos. Eso es lo que lo relaciona con Halloween, ¿verdad? Es algo Ujú. interesante. Además de los fantasmas, obviamente. También, sí, fijo. ¿Quién sabe qué casos analizarán ahora, hoy en día? Que verán. La cegua. De fijo, la bruja de Zárate, cosas así, fijo. No, pero que vacilón como todavía en un lugar como Europa, que es un lugar ahorita muy escéptico, muy poco creyentes, todavía existan ese tipo de lugares, ese tipo de grupos que, que crean o que traten de creer, ¿no? De mantener viva esa tradición de creer en algo más allá. Sí. Y hablando de creer en más allá, y hablando de Halloween, eh, yo les voy a contar la última historia que tenemos para el día de hoy. Es una historia, esta sí está bastante macabra, por eso la hemos dejado para el final. Y que es interesante. eh, Porque ahora, bueno, estamos hablando de los tiempos antiguos, donde todo eran apariciones, donde todo eran visiones, ilusiones, cosas que se escuchaban, pero ahora tenemos todo este tipo de tecnología, tenemos computadoras, tenemos celulares, y en Halloween no es una excepción para que se manifiesten estas cosas. Esta es una historia, eh, ocurría también en Halloween. Todo comenzó una tarde a las 8 de la noche. Era el día de Todos los Santos. Y mis padres estaban yendo hacia una fiesta. Me iban a dejar solo en la casa, cosa que obviamente yo estaba deseando. Al menos antes de saber lo que me pasaría esa noche. Ese día estaba yo castigado, sin computadora, porque había tenido un problema con mis padres y lo único que estaba haciendo yo era haciendo tiempo hasta que se fuera, ya que me habían escondido la computadora, pero no eran muy buenos con este tema de esconder las cosas. Obviamente yo sabía dónde estaba. Hice tiempo y esperé hasta que yo me quedara solo. Cuando mis padres cerraron la puerta, me dispuse y fui al closet, donde yo sabía que habían escondido esta computadora y fácilmente la encontré y me la llevé a mi cuarto. Era una noche tranquila y simplemente me dispuse a comprobar todas las páginas web que yo veía siempre, mis redes sociales, mis foros, mis blogs, todas estas cosas. Para mi sorpresa, tras abrir la primera página, una totalmente normal y común y corriente, estaba en Google, apareció una ventana de un programa, algo que para mí aparentaba ser como un antivirus. Y lo único que tenía en el título es que se llamaba H-Bringle. Este tan solo era una ventana con un fondo negro y con unas instrucciones similares a las de una instalación normal. Yo la verdad no soy muy bueno en inglés y no sabía qué era ese tal antivirus. Así que la verdad no le di mucha importancia, la cerré y abrí mi página de Facebook. Estaba navegando por el feed, viendo los posts, cuando sorprendentemente ahí estaba esa ventana otra vez. H. Bringle aparecía en el título. La ignoré de nuevo y me fui esta vez a Twenty, pero volvió a aparecer. Empecé a imaginar que tal vez se trataba de algo en concreto por el día en el que estábamos, algún tipo de broma, algún tipo de troleo por el día de Halloween. Y como estábamos en una de las páginas famosas, quizá era algún tipo de troll que se estaba haciendo ese día. Así que cerré todas las páginas y me fui a un blog cualquiera, que ni siquiera tenía visitas y dudo que la mayoría conocieran de su existencia. Pero esa ventana volvió a aparecer. Es entonces cuando la curiosidad, supongo,
me llevó a prestarle atención y a examinar esta ventana. Después de bajar, que era lo único que me permitía la ventana, durante unos 2 minutos de líneas de instalación, y como yo lo interpretaba, tenía las siguientes opciones: yes o no. Decidí hacer clic en el yes, para mi enorme desgracia. Es algo que hasta el día de hoy recuerdo, y quizá no debí interesarme jamás por esto, y mucho menos haberme permitido el ser tan curioso de pulsar aquella opción. Automáticamente, cualquier otro programa que yo abriera, ya sea un antivirus, el explorador, un juego, cualquier aplicación, toda acción ajena a ese antivirus, que pronto empecé a pensar que era eso, automáticamente se quedaba cerrado. Es como si este programa fuera tan potente que necesitara usar todos los componentes de la computadora. Y esta además empezó a calentar muchísimo. Inclusive unos minutos después, sin hacer nada, en la ventana aparecía el siguiente mensaje: Happy Halloween. Estaba muy confundido, no les voy a mentir. No sabía si aquello era algún tipo de juego, pero nada más largo de la realidad. Después de unos segundos, este programa me mostró una imagen horrible. Una imagen que hubiera deseado que nadie nunca en su vida hubiera tenido que ver. Aquella imagen hizo que no pudiera moverme. El terror fue tan grande que me impedía mirarla. E inclusive, unos minutos después de estar observando esta imagen, que se convertirían en horas y horas, que la verdad no me servirían ni siquiera para describirla o recordarla. Porque lo que este juego comenzaba a hacer después de esto era explotar uno por uno todos los píxeles de la pantalla, salpicando una punzada de sangre a cada uno que reventaba. Yo no me lo podía explicar, pero tampoco ni siquiera buscaba una solución, porque en estos momentos yo estaba vomitando desde que aquella imagen se apareció en la pantalla. Ese momento se convirtió en una pesadilla que al despertar sería mi desmayo. Al despertar estaba mi madre llamándome y llorando. Yo abrí los ojos y me preguntó que qué había pasado. ¿Por qué la computadora y por qué mi cara estaban llenas de sangre? Y el suelo estaba lleno de vómito. Yo ni siquiera supe cómo empezar a explicárselo. Y creerían que necesitaba ayuda que obviamente yo necesitaba. Pasaron unos 6 meses desde que esto pasó y aproximadamente unos 5 desde que yo volví a tocar una computadora. Cuando volví a abrir o a tener una computadora, abrí un blog en el que pregunté por esta aberración, o si a alguien alguna vez le había pasado lo mismo, o si alguien lo había visto. A las pocas semanas recibí alrededor de unas 50 respuestas diferentes, quitando los que solo estaban molestando, pero algunos me afirmaban haber accionado este juego. Algunos decían que pasaron varias semanas en coma. Un pobre muchacho me contó que su hermano no había vuelto ni a hablar ni a escuchar después de que en esa noche en la que lo encontraron tirado en su habitación. Había otros que simplemente vieron aparecer esa ventana al entrar en diferentes webs y simplemente justo en ese momento reiniciaron la computadora y no volvió a aparecer. ¿Habría sido esto quizás una forma de evitarlo? No lo sabemos. Pero algo que sí sabemos es que en poco tiempo acabé con este blog para no dárselo a conocer ni siquiera a las otras personas que me contaron. Pero todos llegamos a una conclusión. Y es que ninguno nos habíamos fijado en el nombre del juego. ¿Recuerdan el nombre? Se los dije. H. Bringle.
A simple vista ya creo que algunos se habrán dado cuenta, pero si tomamos la H como inicio a otra palabra, colocándola después de Bring, este juego se llamaría Bring Hell, o sea, creador de infiernos. Y va muy bien, porque este era el verdadero infierno, capaz de salir de la pantalla y atravesar nuestro subconsciente, porque nada de lo que vimos salir por la pantalla, que era sangre en mi caso, coincidía en lo que nos traumó. Pero si quizás en estos días, en el día de los difuntos, en el día de todos los santos, encuentras esta ventana mientras navegas por la web, por favor, ni siquiera seleccionen el no, porque el único que lo hizo no ha vivido para contarlo. Y se estarán preguntando que ¿cómo es que sé yo esto? Esto es un caso en Polonia, donde las autoridades polacas se aseguraron de que esta noticia no corriese por mucho tiempo, ya que el usuario del que les hablo fue encontrado muerto junto con su computadora encendida, con un no ensangrentado y con altas quemaduras escrito en su frente. Eso sí, la computadora seguía intacta y con un curioso mensaje en ella misma. Y este mensaje decía: gracias por ocupar mi puesto. Esa es la historia del juego Bring Hell. Me parece interesante como mezclan la tecnología con lo paranormal. Es algo raro de ver. O sea, generalmente son dos mundos, digamos, que se mantienen separados, y la tecnología casi siempre se usa más para la ciencia ficción y para el error cósmico y este tipo de cosas, y rara vez se asocia la tecnología como tal a lo paranormal. Inclusive Stephen King escribió Maximum Overdrive, que es un libro en el que unos camiones cobran vida. Estamos hablando de un tema más ciencia ficción. Sí. O sea, está interesante como combinan dos temas que rara vez se mezclan. Generalmente son mantenidos así lejos del uno del otro. Es un creepypasta muy interesante, que como ese es este tema de los creepypastas, que no sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo y dónde está, pero interesante sí que es. Y a veces no ocupamos ni siquiera usar del recurso de lo paranormal. Hay gente que por algún virus o por alguna intrusión sí se ha convertido en un verdadero horror, ¿no? Sí, claro. Hay gente que les roban las cuentas y las utilizan para otras cosas. Entonces, aquí yo creo que sí hay una moraleja. Cuiden sus cuentas. Sí. Porque Tengan cuidado con lo que abren en su computadora. Tengan cuidado porque bueno, yo que he estudiado esto, sí, o sea, usted con solo 2 clics ya le dio el permiso a alguien de hacer lo que quiera. Sí. Y aprendan inglés también. Ese es un muy buen consejo, porque el compañero de esta historia no supo leer los términos de la ventana. Al rato en la misma ventana, en la misma aplicación, le decía: bueno, si usted le da que sí, le va a aparecer la imagen más sangrienta y más violenta que usted ha visto. Y ahora que y usted aceptó sus términos. Ahora que usted lo menciona, está hablando de algo muy interesante que podríamos tal vez expandir en otro día. Usted dijo que esta historia, ¿no?, tiene como una moraleja detrás, como Sí. una advertencia. Uh-huh. Y eso me hizo pensar que vacilón, como muchos de los cuentos de hadas, y como muchos de estos cuentos, historias, leyendas, justamente están ahí para advertir de algo, ¿no? Para ayudarte a comprender y a entender ciertas cosas, y a veces incluso a advertirte de ciertas cosas que no son tan fáciles de ver, ¿no? Hago la analogía con los cuentos de hadas que muchas veces permiten a los niños
entender conceptos que son muy complicados para su edad, pero a través de estas historias ellos entienden, logran Ujú. entender más fácilmente, ¿no? Es como le Sí. dices a un niño como un niño aprende a lidiar con el miedo a la oscuridad. Bueno, le cuentas un cuento de hadas que hable de la oscuridad como un monstruo O, sí, o y así aprende. por qué no hay que hablarle a extraños en la calle que quiere que a veces El quieren hacer Stranger esas Danger, cosas. bueno, es la verdad es yo no estaría muy de acuerdo porque el Stranger Danger, aunque se hizo muy popular en los años 70 en los Estados Unidos, se ha probado que es más un mito que una realidad. Ah, pero Después, y el coco? ¿A dónde quedamos con el coco? el Coco, sí, exactamente, son cuentos muy antiguos y muy que te tratan de dar algo, pero que hay veces que no tienen una... O sea, sí tratan de advertirte de un peligro que podría ser real, pero que no necesariamente es el más peligroso. O sea, es el Stranger Danger, que era como se llamaba en Estados Unidos en los años 70, toda esta campaña de no hablar con extraños y de cuidarse de extraños y todo esto. eh, Se probó años después que pues las posibilidades de que un extraño te, te haga daño es mucho más pequeña que la posibilidad de que lo haga una persona conocida. No, eso sí tienen razón. Porque a veces la persona más peligrosa es la que tenemos más cerca. No necesariamente tiene que venir Exactamente, de afuera. es más difícil que, de hecho, tiene una lógica, o sea, es más difícil que una persona que no conoces, que no sabes quién es o que no sabe quién sos, que busque hacerte daño, que una persona que sí sabe quién eres, que sí sabe cuáles son tus De hecho, costumbres, cuándo entras, cuándo sales. sí, eso es algo que vamos a tocar quizás en el episodio de asesinos seriales. Que muchas veces, Criminales sí, porque muchas veces, a veces el mismo que te quita la vida es alguien que usted conocía muy bien, conocidos, sí. sí, alguien que usted tenía como alguien totalmente tranquilo, alguien que no, usted no le veía que no mataba ni una mosca. No, alguien que era cercano y que usted justamente por ser cercano se confiaba, ¿no? Usted decía, bueno, yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé dónde vive, yo sé cuándo viene. Y al final es él, ¿no? Eso es a lo que venía. Que muchas veces, ¿no? Te hacen... Bueno, esto del Stranger Danger te hace dudar de los extraños, de la gente extranjera. Te hace meter una barrera, pero no es ahí. O sea, el peligro rara vez viene de ahí. Sí puede venir de Sí, ahí, sí, no digo que obviamente no existe pase, la posibilidad, sí. pero no es la gran mayoría de los casos. Sí, sí, ese es un caso que sí, la verdad a mí cuando lo leí por primera vez sí me dio miedito. Sí, no, a mí lo que me parece es interesante cómo se mezcla el horror con, bueno, lo paranormal, diría yo, con la tecnología. Es una También eso es combinación otro que tema que nunca... podríamos ver otro día, porque cambiando, no quizás relacionado con eso, sino más bien con juegos, con juegos de la Deep Web o cosas así, que son cosas Juegos como que... digamos, no sé, como cosas me refiero a programas que se instalan o cosas que uno puede encontrar en internet que son igual de macabros que cualquier historia real. Aquí dicen que deberíamos leer el caso del doctor Gottfried Notch. Sí, No, estoy buscándolo, de hecho. no sé cómo se pronuncia, pero supongo que es así. Estoy viendo a ver rápido. Es un caso real del año 1880. Es un caso que podríamos ver. Vamos a ver. Pues buscarlo. Voy a Buscarlo. leerlo así rápidamente. Porque sí, me parece que ese tema de los juegos de la Deep Web o, por ejemplo, casos de adicción a los videojuegos también, que hay un caso muy macabro que también empezábamos a traer, pueden pasar cosas horribles. Pero cuando se dice juegos, ¿está hablando así algo como lo que pasó con la ballena azul o No, casos paranormales? me Es refiero que a juegos creados, por ejemplo, como el Sad Satan, o no me acuerdo cómo se llamaba, el que era un juego de typear, que era como un juego en el que uno escribía receta, bueno, ingredientes para una receta mix, no sé qué, ajá, creo que sí era como... y que tiene unos ruidos muy extraños. Ajá, exacto. Podríamos tocar ese tema, tal vez. No sé si les parece un tema interesante que podríamos ver. Sí, la verdad es que yo pienso que es un tema ligado más que todo
asesinos seriales, ¿no? Puede ser, sí. ¿Qué encontraste acerca del caso que nos comentan? En eso estoy, pero no veo que hablen de Al algo parecer extraño. es un doctor alemán. Sí, eh, en Venezuela, pero no. el momificador de Venezuela es como le conocían. Bueno, es un caso que podríamos investigar un poquito y podríamos traerlo aquí al podcast Sí, podría para ser. No debatir sé, un no, la poquito. verdad, por lo que puedo leer aquí, no veo nada extraño ligado, o sea, Habría que hacer la investigación nada más, pero supongo y hablar más. que sí es un caso No que veo suena que interesante. tiene de extraño. Pero, pero sí, yo creo que hay bastantes temas para tocar todavía. Este podcast va a seguir igual en este mismo horario a las 9 de la noche. La otra semana lo que vamos a estar viendo son temas de ufología, todo lo que tiene que ver Sí, con ovnis, vamos a aliens, regresar a casos a extraños. la base. Exactamente, Vamos a la idea de por a qué los la DDO orígenes. existe. Exactamente, sí, a los orígenes. La idea que nos hizo crear la DDO, la idea que nos fascinó, que nos trajo todo esto de lo paranormal, de lo extraño, de lo inexplicable. Porque esa es la verdadera base, ahí es donde se arma el debate Sí, de verdad. la, Porque el primer podcast fue para presentar el formato, que lo conocieran. Este es un especial por el tema de Halloween. la Pero noche de brujas, ya sí. toca tocar los temas de la Volver DDO. al origen, a lo realmente. Entonces sí, el próximo va a ser, y puede ser, no sé usted qué piensa de después de esto hablar de críptidos o de criaturas extrañas. Me parece bien. Si quieren ahí en el chat pueden comentar también qué temas les gustaría ver. Obviamente Sí, tenemos miles de temas. Esto es algo que nos va a da llevar para rato. 100 episodios tratando de tocar todos. Porque hay demasiados temas. Hay ufología que en un solo podcast no se va a ver toda la ufología. Podemos hacer parte 1, parte 2, parte 3, parte 10. Sí, Asesinos seriales, criminales. Tenemos que ver, también queremos tocar un poco temas de tradiciones, de religiones. de eh, esoterismo, de de esoterismo, también queremos hablar de mitología, de esto de críptidos, del Wendigo, de muchos temas. incluso de Brujas. ciencia. Hay una idea para hablar de hasta qué punto la ciencia puede llegar a ser peligrosa, hasta qué punto la ciencia puede llegar a destruir una persona, desde un punto de vista psicológico. Vamos a hablar de experimentos científicos, eh, que, que dan que pensar, o sea, experimentos científicos que dan más miedo que cualquier Que historia de fantasmas que hayamos visto aquí. que el Estamos Bloody hablando de Mary. experimentos científicos reales, ¿ah? No estamos Sí. hablando de creepypastas como el Es que experimento ruso del sueño. Estamos es hablando que de... eso es un tema, eso es un tema. Salen es un tema interesante, todo lo que abarca es un chozo. Sí, claro, las brujas, eso da. Salen las Inclusive brujas, sí podríamos salen. hacer un solo episodio de brujas en Costa Rica, Oh, de porque brujas. solo en Co- Costa Rica hay como 5. solo con Zárate ya tenemos Sí, ya tenemos todo un podcast. sí. Entonces, sí, claro, y ese también es un tema interesante. Entonces, de ahí no, yo lo que les digo es que estén pendientes, suscríbanse, ahí denle al botoncito de follow, en YouTube se pueden suscribir, ahí vamos a estar resubiendo los podcasts también. Y a seguir aquí todos los viernes conectándose para que vean todos los temas que queremos tocar, que aquí da para rato, De, pero... de hecho, ahorita que lo dice, Ujú. si un día hacemos un episodio de brujas, voy a tratar de irme al bosque que hay aquí hay que saber que yo vivo en el este de Francia, y aquí donde yo vivo hay un bosque en el que hay una mesa, hay como una piedra así en medio del bosque que llaman la mesa de las brujas. Ok. Estamos hablando de un lugar que tiene ese nombre desde hace miles de años. Estamos hablando que este Sí, es, eso no es que en se lo Francia. inventó ahí algún para ponerle nickname en el LOL. No, en Francia esta cosa lleva ya rato. Entonces, estaría interesante, si puedo, hacer un episodio de brujas ahí en la mesa de las brujas. A mí me parece bien, sí. No, y yo Y lo también puedo hacer. tengo otro montón de lugares donde voy a estar haciendo el podcast. Para que se sienta un poquito también más dinámico y más interactivo con ustedes. Ojalá compartir el podcast. Cuidado se lo fuman, le dicen por ahí. No creo, no creo. Espero. ¿Y quién Yo no sabe? creo. Si se va bien, bueno, es que no, es que
Latinoamérica está en todos lados. Ese es el problema. Pero no importa. No creo que haya en algún bosque francés algo más peligroso y que dé más miedo que un latinoamericano. Eso ya me dio miedo. Sí, no, pero sí, o sea, vamos a traer muchas cosas interesantes para que ojalá puedan compartir el podcast, que le llegue esto a mucha más gente. Les recuerdo otra vez, de Intenso, que mañana va a estar en Oxígeno, en el Infinity Gaming Center, contando una historia y presentando este podcast para llegar al máximo público posible y que seguir mejorando estos temas y debatiendo por acá. Entonces, yo creo que eso serían las historias que les traemos por hoy, el tema que hemos tocado hoy. Ya aprendieron un poquito de lo que es Halloween, historia de Halloween y de dónde viene, para que si alguien les pregunta, ya saben qué decir. Sí, ya el lunes, si van a alguna fiesta de Halloween, ya pueden llegar diciéndole a todo el mundo que ustedes saben lo que es Halloween de verdad. Ustedes pueden llegar con su traje sexy, y aún así, si alguien los critica, usted le dice, bueno, usted también trae traje sexy y eso no es parte de la tradición, yo he visto como me dé la gana y ya. Y lo dejaron callado. Pueden llegar ya y alimentar una conversación con la historia detrás de la fiesta de Todos los Santos. Exacto. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta horita, casi hora y media. Espero que les haya gustado. Compartan el podcast. Lo vamos a estar subiendo ahorita en YouTube por si quieren volver a ver el podcast, repasar un poquito en tema. Entonces, espero poder seguirlos viendo y nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. ¿Alguna despedida por ahí, nada más? ¿Último mensaje? No, pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana con Aliens y OVNIs. Hasta Toca el olcito. Toca el olcito. Sí, claro. Eso sí es cierto, algo que se me olvidó decir. También vamos a tener gameplays, pero ese es el martes. El martes toca el olcito. Entonces, sí, el martes el olcito. Nos vamos a estar viendo por ahí. Quedo ansiosa, claro. Esa es la idea. Esperamos no decepcionarlos, pero vamos a hacer lo máximo posible, el máximo trabajo investigativo para hacerlo bien. Entonces, espero que estén todos muy bien, se cuidan y buenas noches. Buenas noches.